Bien, y ahora hoy tenemos un entrevistado, ¿no es cierto? Bien, el entrevistado, que en un ratito lo vamos a escuchar, es Santiago Macías. Santiago Macías es un escritor español, colaborador en medios de comunicación y es uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Un colectivo que, como todos sabemos, un colectivo que lleva años buscando los lugares en los que fueron enterrados las víctimas de la represión en la zona franquista durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura. Entre sus publicaciones y colaboraciones, publica en 2003 junto con Emilio Silva Las fosas de Franco, los republicanos que el dictador dejó en la cuneta. En 2005 publica El monte o la muerte, la vida legendaria del guerrillero antifranquista Manuel Girón. Y su último libro es Manuel Girón, una biografía controvertida. También ha colaborado en Maquis, historias de la guerrilla antifranquista, Antropología del pasado reciente, una fosa común de la Guerra Civil Española en Priaranza del Bierzo y La agonía del león. También colabora en numerosos medios de comunicación, como dije anteriormente, y destacando su colaboración en Las fosas de la vergüenza de Ana Maceda. Es columnista del periódico provincial La Crónica del León y es asesor histórico en varios documentales como Girón, la forja de un guerrillero. Todos con la misma temática. Muy buenas noches, Santiago Macías, desde aquí, desde Buenos Aires, Memoria en rojo, amarillo y morado. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, queríamos charlar con vos sobre diversos temas. Primero, gracias Sí, por por favor. estar ahora en el teléfono a este horario que son medianoche. Para nosotros es muchísimo más temprano y por eso también, bueno, agradecemos la voluntad. Queremos que nos compartas un poco sobre quién fue Manuel Girón Bazán. Bueno, pues Manuel Girón fue un campesino, un jornalero de la zona del Bierzo de León y un hombre al que la guerra civil y sus consecuencias sacó del más absoluto anonimato y lo colocó como una de las figuras más importantes de la lucha contra el franquismo. Bueno, mira, yo estuve investigando un poco acerca de, bueno, y más allá de las presentaciones de tus libros, de algunas actividades últimas que has estado realizando y Ujú. que vas a hacer próximamente también. Pero hay algo que me llamó mucho la atención y es en relación a una recorrida que se está, bueno, que empezaron a hacer. Esto fue el jueves pasado, el 2 de mayo, una guía en el Bierzo que le llaman, bueno, que está organizada en una ruta, en la ruta 10, kilómetro 10, perdón. ¿Nos podrías hablar un poco sobre ¿cómo le podríamos llamar? Este camino de Es una memoria, ruta guiada, sí. claro. Sí, 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 sí. Es una senda de la memoria. A ver, es una idea que surge hace un tiempo, porque la figura de Manuel Girón es una figura que ha llamado desde siempre la atención. La primera persona, obviamente, a quien le llama la atención de forma importantísima en la vida es a mí mismo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque como decía antes, es un hombre que pasa del anonimato al máximo exponente del antifranquismo, casi hasta contra su propia voluntad, porque es un hombre que se tiene que escapar de su pueblo porque le van a asesinar y pues probablemente si no sé si la primera persona o de las primeras personas de todo el país que se tiene que ir al monte, que se Ujú. convierte en un resistente en la montaña para Sí. escapar de la muerte. Eh, en aquel momento, bueno, pues no había ni siquiera empezado la guerra, no se habían establecido todavía los frentes de batalla y Manuel Girón ya tuvo que escapar de su domicilio. Pero es que pues la guerra se alarga, dura 3 años
pero cuando acaba la guerra no empieza la paz. Para muchas personas todavía sigue, pues sigue la guerra porque tienen que seguir todavía en la montaña, porque saben que si se entregan eso significa no el perdón, sino la muerte, ¿no? Claro. Eso les obliga a seguir en el monte, y en el caso de Manuel Girón, ni más ni menos que 15 años, que se dice muy pronto, pero no me imagino hace 80 años estar 15 años seguidos en el monte, con muchísimo apoyo popular, porque si no es imposible resistir en la clandestinidad durante tanto tiempo, y eso es lo que le sucede a Manuel Girón. Pero es que en todo ese tiempo, en todos esos años, suceden cosas increíbles, como por ejemplo que le den por muerto 3 veces. Sí. La Guardia Civil era tan, tan en el enconamiento con Manuel Girón, que llega prácticamente a ser obsesiva con la figura del antifranquista berciano, y en 3 momentos distintos, en 3 años que son el 40, el 45 y el año 49, le dan por muerto, y de repente, aparece Manuel Girón en otra punta de la comarca del Bierzo, con vida, ¿no? Eso, se debe a errores en la identificación de otras personas que fueron asesinadas por la Guardia Civil, que eran desconocidas y que, que en todos los casos era la obsesión de Manuel Girón, que cuando aparecía una persona sin vida después de un combate entre resistentes en la montaña y Guardia Civil, pues la primera figura que salía a la palestra era la de Manuel Girón. Bueno, pues eso sucede 3 veces, y una cuarta, que es la definitiva, que es en mayo de 1951, en un lugar precioso, en un sitio increíblemente bonito de aquí. Es una controversia, ¿no?, que en un lugar tan hermoso del Bierzo como las Puentes de Malpaso haya sucedido un episodio tan luctuoso, ¿no? Entonces, esa controversia, ¿no?, entre un paraje precioso y un episodio tan importante como este de mayo de 1951 es lo que le convierte en un lugar que siempre ha llamado muchísimo la atención para los caminantes. Y a mí me pareció muy importante y además muy, muy llamativa, ¿no?, la idea de ir a ese lugar de la montaña y guiar a un grupo de excursionistas, exactamente al lugar donde murió Manuel Girón. Y eso es lo que sucedió el jueves día 2 de mayo. Fue un día que la verdad es inolvidable, porque fue mucha gente a la ruta, y pude explicar en varios puntos de ese camino. Son 10 kilómetros de recorrido, 10 kilómetros que discurren pues prácticamente por la historia de estos 15 años, ¿no? Se concentra toda esa historia en una ruta de 10 kilómetros, y creo que la iniciativa mereció la pena, la verdad. Santiago, una pregunta. ¿Y la participación, digamos, fue amplia? ¿Y la mayoría eran de ahí, Sí. de la región, o eran de otros lugares, de otras ciudades? No, vino gente incluso de Suiza, de otros lugares de España, de otros países incluso. Sí, Hay que tener en cuenta también que es una ruta de montaña donde hay que ir prácticamente todo el camino en fila india, o sea, de uno en uno, porque es un sendero, que no es difícil, pero sí que limita muchísimo el número de gente que lo puede hacer al mismo tiempo, ¿no? Y si se quiere dar sobre todo una explicación, es complicado si el grupo es muy numeroso. Entonces, hubo que cortar de alguna forma las inscripciones en un momento determinado, para que, para que la ruta no se saliese de alguna manera, no se descontrolase, ¿no? Entonces, fue una primera vez que se hizo, organizada por un colectivo aquí que organiza rutas guiadas, y se va a repetir. Estoy seguro de que se va a volver a repetir, no sé si cada 2 de mayo o no sé si varias veces al año, ¿no? Bueno, sería En muy, este caso, sería muy simbólico si es cada 2 de sí. mayo, pero si se repite con más frecuencia sería muchísimo, muy necesario para poder instalarlo, digamos, con mayor fuerza, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, 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 se va a convertir. Mira, desde hace unos años este lugar yo ya lo conocía porque uno de los últimos hombres que permaneció junto a Manuel Girón, o sea, uno de los últimos guerrilleros Ujú. que pudo salir de España en el año 51, a mí me enseñó el lugar donde sucedió todo esto. Me lo enseñó hace como 27 años, más o menos. Fuimos al lugar y a mí me quedó grabado en la retina, bueno, pues aquel lugar concreto, ¿no? Con el tiempo me convertí casi en, bueno, pues en un guardián, ¿no? De esa ruta. Es un lugar que si la ruta es conocida, el lugar en sí no es conocido. Hay que tener en cuenta que es el lugar donde permanecía un guerrillero escondido, o sea, con todo lo que implica esto. Es un lugar muy secreto, muy inaccesible, pero bueno, hoy en día Tipo una casi, cueva. pues puedo decir, Tipo sí, una sí, puedo cueva. decir que claro, que soy yo la persona, bueno, la que ha puesto un poco en valor ese lugar, Ujú. arreglando un poquito el acceso hasta allí, pero sí que es cierto que hay que ir con alguien que conoce, porque si no es imposible Mm. llegar al Ok. sitio, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que se va a convertir en un, bueno, pues en una ruta importante y en una, bueno, pues en un punto, o sea, en una marca en el calendario todos los años, y creo que no se tiene que perder cuestiones así, ¿no? En España ya hay varias iniciativas de rutas de memoria, pero en este caso, ya digo, se mezcla toda esa historia con un lugar verdaderamente impresionante, porque es Mm. que esa ruta, la ruta de las Puentes de Malpaso, es una de las rutas más importantes del Bierzo, sin ese lugar, ¿no? Quiero decir, es un lugar tan bonito que ya era una ruta importante en sí, pero Claro. ahora le hemos añadido, le hemos dado ese plus, ¿no? Que es el de llegar hasta el lugar exacto donde mataron a Girón. Santiago, te quería Sí. preguntar cómo está la memoria sobre la guerrilla en general en España. ¿Qué tanto se la Bueno, recuerda? sí, sí. Pues mira, últimamente, en los últimos años, se ha trabajado mucho sobre este tema porque, bueno, se han abierto archivos, hemos sido muchas personas las que desde hace unos años, éramos poquitos al principio, pero bueno, se ha multiplicado, ¿no? El interés sobre este tema, y creo que bueno, pues se ha colocado o se ha intentado colocar en el lugar que merecen a todas aquellas mujeres y aquellos hombres que se tuvieron que ir al monte y que durante muchísimos años fueron considerados casi como delincuentes o bandoleros, ¿no? E incluso se les llegó a tachar casi bueno, de atracadores y de delincuentes, cuando eran, bueno, pues personas que se habían tenido que ir al monte precisamente por sus ideas, cosa que, bueno, que no solamente sucedió en España, como sabéis, desgraciadamente en todo el mundo ha sucedido lo mismo, ¿no? Hay personas que tuvieron que huir o que fueron asesinadas bueno, pues por defender ideas contrarias a quienes se sublevaron, ¿no? Contra el orden constitucional. En este caso, con la figura de la guerrilla antifranquista, yo sí he notado una diferencia importante en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Se empezaba a hablar de estas personas y la propaganda todavía había calado hasta los años 90, y era una memoria difícil, ¿no? Para muchas personas, pero hoy en día, gracias a, bueno, pues gracias a todos los testimonios, gracias sobre todo a la documentación que se ha ido encontrando, gracias también a poner el punto sobre las íes en muchos de los episodios que tuvieron lugar en aquellos años. Yo creo que se ha colocado, insisto, a esas personas en el sitio que les corresponde. Me decía el otro día Adriana, a la que saludo si me está escuchando, Seguro que sí. que bueno, que me ha puesto, vamos, que había puesto una publicación en las redes sociales Ujú. sobre, bueno, pues sobre mi trabajo hacia la guerrilla antifranquista, y que le había llamado mucho la atención la repercusión que había tenido, ¿no? Habiendo puesto esa publicación desde Argentina. Y hay que decir que sí, hay que decir porque le insistía el otro día, le intentaba explicar, ¿no, Adriana? Que sí que tiene repercusión en la memoria de los antifranquistas en Argentina, en México, en Uruguay, en muchos sitios de Latinoamérica, precisamente porque muchos de los supervivientes
consiguieron salir de España a Francia, de la península, consiguieron llegar a Francia clandestinamente, y desde Francia muchos embarcaron luego posteriormente a América. Y en concreto, por ejemplo, pues fíjate, de la guerrilla antifranquista, la primera organización armada, que fue la Federación de Guerrillas de León y Galicia, aquí precisamente en El Bierzo, la dirigía un asturiano, un nombre de hoyoniego, que se llamaba Marcelino Fernández Villanueva, al que yo conocí, un tipo verdaderamente increíble, porque bueno, era una persona con muchísimo carisma. Yo le conocí y de hecho falleció en Buenos Aires. Y trabajaba en 2 hoteles de la capital de Argentina, ¿no? Es un hombre que tuvo muchísima repercusión ahí, porque bueno, dirigía también al Partido Socialista Español en el exilio, y bueno, me imagino que la memoria de Marcelino Fernández Villanueva está todavía presente en muchísima gente ahí. Santiago, entonces, por lo último que contás, hay un cambio en la mirada sobre quienes lucharon contra el franquismo, digamos, ¿no? De delincuentes pasaron a, de alguna manera, reconocerlos como luchadores, como resistentes, y reivindican su lucha, o estoy haciendo una lectura equivocada de lo que relataste. Es así, exactamente así. O sea, pasaron, mira, el hecho de haber descubierto en los últimos años, pues por ejemplo, que la guerrilla tenía unos estatutos, tenía un código de conducta de obligado cumplimiento, había llegado incluso a redactar su propio periódico en el monte, con la dificultad que eso tenía hace 70, 80 años, por los poquísimos medios que había para hacer eso. Bueno, pues si todo eso hoy se conoce, es un poco absurdo pensar que eso lo puede hacer un bandolero, lo puede hacer un delincuente. Un bandolero, un delincuente se dedica a otras cuestiones relacionadas con la delincuencia, no se dedica a hacer un periódico, ni se dedica a hacer unos estatutos para organizar una agrupación de resistentes, ¿no? O sea, es un poquito absurdo, claro, lo que el régimen hacía con aquellas mujeres y aquellos hombres, intentando de alguna manera desacreditarles, ¿no? Precisamente para eso está la investigación, y para eso está la verdad histórica, ¿no? Para poner a cada uno en su lugar, y para que ese descrédito que el régimen intentó hacer con aquellas mujeres y aquellos hombres, desde luego pase a otro lugar. Bueno, la verdad que nos gustaría seguir charlando con vos. Tengo entendido que el próximo sábado vas a estar en Noceda del Bierzo, que es uno de los lugares de los que vos, digamos, de alguna manera referenciás en el Monte o la Muerte, y vas a dar una charla ahí. Sí, mira, la historia de este libro es increíble, la historia del Monte o la Muerte. La propia historia que se cuenta en el libro es fascinante, pero es que la propia historia del libro, del trabajo que ha tenido este libro y de la repercusión que ha tenido, es que merece casi otro libro en sí, ¿no? No sé si me explico. Sí. Pues fíjate, el libro salió hace muchísimos años ya, pero este libro fue reeditado, lo reedité a finales, justo a principio de la pandemia, antes de saber que iba a llegar esta pandemia a nivel mundial. El libro salió reeditado porque pude entrar en un archivo, el cual, bueno, pues cambió completamente la estructura del libro, ¿no? La información que encontré en aquel archivo me hizo reeditar el libro. Estuve 12 años poniendo en orden la documentación que encontré, y con esa documentación y con esa información reedité el libro primigenio, que era del año 2005. Bueno, esto fue, la reedición sale a principios del año 2020, finales del 19, principios de 2020, y empieza la pandemia. Y de repente, bueno, pues el libro empieza a tener un recorrido increíble, bueno, que ha llegado hasta la 8ª edición, eso está muy bien, incluso, bueno, pues para mí es algo totalmente inesperado, hasta tal punto que este acto que voy a hacer en Noceda del Bierzo, esta charla, es la número 60. O sea, no sé si hay
alguna persona que tenga un libro en circulación que lo haya presentado 60 veces, pero no solamente ahora en No ceda del Bierzo, es que tengo que seguir, o sea, la cosa sigue y bueno, quien me siga en las redes sociales verá cada poquito cómo sigo poniendo fechas en el calendario como si fuese un disco de un grupo de música, ¿no? Es una cosa, es una gira interminable y a mí me encanta, la verdad, porque yo creo que a cada uno lo que deberíamos hacer es hablar sobre todo de lo que sabemos y de lo que nos gusta, ¿no? Es que es una buena noticia, no solo para vos, sí, es una gran noticia, sino sí, para sí. el tema de todo lo que tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica, ¿no es cierto? Es muy fuerte. Sí, es necesario. Claro, es un caso el de este libro y el de esta investigación que como os digo, a mí fue lo que me puso en todo este camino, ¿no? Yo fundé la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hace 24 años, se van a cumplir, pero yo ya estaba, muchos años antes de esto, del año 2000, yo ya estaba investigando precisamente sobre aquellos hombres y mujeres resistentes antifranquistas. Eso me hizo, bueno, pues empezar hace tanto tiempo, soy un afortunado diciéndolo hoy. ¿Por qué? Pues porque conocí a muchísima gente que me hizo incluso depositario de su propia memoria, ¿no? Yo tengo un montón de memorias manuscritas de gente que ya no está entre nosotros, fotografías, objetos personales, bueno, no os podéis imaginar un verdadero museo de personas que, como os digo, pues hoy ya no están aquí, pero a las que yo conocí en los años 95, 96 hasta el año 2000 y algo, y bueno, ellos son los que me hicieron tomar impulso y los que me hicieron de alguna manera tomar también esta responsabilidad que a mí me gusta y de la que no me quejo en absoluto. Claro, te nutriste con todo eso para el libro sí. los libros que publicaste, y seguramente vas a tener material para otros. Claro. Bueno, Santiago, el material es interminable, disculpa. Me imagino, por eso. Bueno, por eso queremos seguir charlando con vos para los próximos días. Te vamos a seguir molestando, te vamos a volver a llamar. Agradecemos muchísimo esta comunicación. No es ninguna molestia para mí. Yo creo que es un deber y además es un placer hablar con vosotros. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Un gusto.